Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a meternos en el tema. Ustedes saben que estamos ya hoy inaugurando las Olimpiadas, así que tendremos un tiempo al final para que hagamos toda la iniciación de esta Olimpiada. Es la 16ª Olimpiada Bíblica que tenemos en Jezreel. Es un periodo de tiempo donde los niños tienen unas actividades especiales de participación juntamente con sus padres y que asimismo se califican al final. El 29 de septiembre estaremos finalizando y estaremos haciendo la graduación de los campeones de las Olimpiadas. Muy bien, yo quisiera seguir en el tema que venimos desarrollando, que es el tema de los tres grandes pilares que tenemos para nosotros. Uno es la oración, el otro el Espíritu Santo y la Biblia. Son los tres grandes pilares que hemos estado manejando. Y habíamos hablado de dos episodios particulares: Hechos capítulo 16, Pablo y Silas en la cárcel, en la ciudad de Filipos. Y luego hablamos hace 8 días, ¿de quién? De Jonás y su situación particular con Nínive. Y siempre hemos hablado de que la vida cristiana implica eso, la vida cristiana involucra eso. Son procesos donde Dios nos asegura que nos acompaña, pero no quiere decir que no atravesemos momentos difíciles y momentos que a veces son dolorosos. A veces en esos tiempos es que reaccionamos con confusión, con incomprensión. Muchas veces hasta el corazón llega a resentirse con Dios por cosas que no entendemos y no comprendemos, porque pensamos que de alguna manera, si realmente Dios está en el control, muchas cosas no pasarían. Y Dios muchas cosas permite para encauzarlas siempre y conducir a su propósito perfecto en nuestras vidas. Quisiera esta tarde leer una historia de un hombre que obviamente atraviesa momentos complejos y difíciles, y a través de ellos se encuentra también la respuesta y la solución. Es una historia real, es una carta que se envió, y esta persona nos hace partícipes de algún episodio en su vida especialmente difícil. Dice: tengo 26 años. Y hasta los 23 pensaba que mi vida era perfecta. A finales del año 96, mi padre enfermó. Después de 7 meses, el Señor quiso llevarlo con él. Con la ayuda de Dios, mi madre y mi novia Mariela a mi lado, pude seguir adelante a pesar del dolor. Aún extraño mucho a mi viejo. Después de algún tiempo de haber fallecido mi padre, mi novia Mariela y yo pusimos fecha para casarnos, y el Señor nos lo regaló. Nos casamos y todo salió perfecto: la ceremonia, la fiesta, la luna de miel. A los 25 años me sentí una persona realizada, completa. Mariela, mi esposa, era la mujer perfecta: cristiana, dulce, delicada y excelente como persona. Teníamos 1000 proyectos, entre ellos estaban el tener hijos y ayudar a mi madre a que tuviese una vida alegre, pero realmente no sabía lo que más adelante vendría en mi vida. Soy fotógrafo de profesión y mi esposa aprendió el trabajo de camarógrafo conmigo. Y empezamos a trabajar juntos. Así, el 11 de septiembre de 1999, mientras estábamos trabajando en medio de una boda, Mariela se descompuso. La llevé inmediatamente al hospital. Nadie me decía lo que estaba sucediendo. Finalmente el doctor salió y me explicó que mi esposa había sufrido un derrame cerebral. El lunes 13 de septiembre, a la 1:30 de la mañana, 2 días después, Mariela me dejó solo. Partió con el Señor. Se me salió el alma del cuerpo. Quería irme con ella. Para mí la vida ya no tenía sentido. En los días posteriores comencé a desarrollar un resentimiento en contra de Dios. Volví a transitar los mismos lugares que 2 años antes había recorrido con la muerte de mi padre: el funeral, el cementerio, y todo esto fue demasiado para mí. Mariela y yo teníamos la vida llena de ilusiones. Aún algunos regalos de la boda
no habían sido abiertos. La videocinta de la boda estaba aún sin editarse. ¿Pueden ustedes imaginarse tal desprendimiento? No era digerible por cualquier lado que lo mirara. La angustia, la impotencia y la lamentación se apoderaron de mí. No salí de mi habitación por una semana y recorría mi casa como un fantasma. Pasaba largas horas mirando nuestras fotos hasta que una fuerte depresión me mantuvo encerrado por 4 meses, más del tiempo que estuve casado con Mariela. Por necesidad económica volví a trabajar, pero el problema de la depresión y el sufrimiento continuaban en mí. Un día, cuando regresaba del trabajo, decidí quitarme la vida porque ya no soportaba más. Aún siendo cristiano desde hacía 12 años, no entendía nada de la vida y sentía la muerte mucho más familiar y cercana. Cuando me paré a la orilla del puente para quitarme la vida, Jesús me habló. Y recordé una de las canciones que había escuchado en la iglesia. Desistí de lo que estaba dispuesto a hacer y luego de ese momento me sentí como si me hubieran echado una cubeta de agua fría que me hizo reaccionar. La esperanza de volverme a encontrar con Mariela y mi papá volvió a mi corazón. Aún hoy los extraño, son parte de mi vida, los llevo en mi corazón. Desde entonces empecé una nueva vida con Jesús y sigo confiando en que el Señor pronto me dará una salida total de mi angustia. Esta es una carta de una historia real y una historia que a veces es muy cercana a nosotros. Momentos difíciles de una u otra índole, donde aún el cristiano se siente afectado en su fe. Una de las cosas que la Biblia más enfatiza, más enfoca, es que el cristiano debe desarrollar su capacidad de creer y confiar en Dios a pesar de las circunstancias. Jesús declaró que el justo por la fe vivirá. Lo que lo sostiene a uno realmente en la vida no es que las cosas vayan bien, las cosas resulten como esperamos, que los planes se cumplan y los sueños podamos vivirlos. Lo que permite que uno pueda sostenerse en la vida es tener la plena confianza de que Dios está en el control de todas las situaciones y a través de todas las circunstancias. Y que finalmente, aunque no lo entendamos al principio, al final podemos concluir que Él sabía lo que estaba haciendo. De esa manera, entonces, los sentimientos tienen que ocupar un lugar. No estamos diciendo que uno no sienta, que uno en un momento determinado no sea golpeado por el dolor, por la aflicción. Lo que estamos diciendo es que no podemos quedarnos en ese ciclo destructivo de las emociones cuando son tristeza, dolor, resentimiento, incomprensión, que muchas veces lleva a lo que este hombre expresa al final, 4 meses de una profunda depresión y con la única salida posible en ese trámite del suicidio. Siempre hay que pensar que Dios tiene una respuesta y una solución. Ahora, normalmente nosotros le hablamos a Dios y le contamos a Dios, tenemos muchas preguntas que hacerle y esperamos de Dios todas sus respuestas. Pero difícilmente dejamos al lado nuestra propia situación y posición y nos enfocamos en qué piensa Dios. Estoy estudiando, de pronto compartiremos más adelante parte del estudio que estoy haciendo sobre las preguntas que Jesús hizo en la Biblia, en los evangelios particularmente. Nosotros siempre tenemos preguntas, pero no nos cuestionamos acerca de lo que Jesús preguntó. ¿Recuerda usted alguna de las preguntas que Jesús hizo que están expresadas en los evangelios? ¿Qué dice la gente que soy yo? Una pregunta que hizo Jesús. Jesús no solamente tenía respuestas, también tenía preguntas. ¿Por qué me buscáis? Es otra buena pregunta que Jesús hizo. ¿Quién es vuestro prójimo? ¿Recuerdan? Jesús siempre también dentro del proceso planteaba preguntas para hacernos a nosotros cuestionar. Porque es muy fácil uno hablar con Dios y todo el tiempo estar dejando nuestras cargas, nuestras aflicciones, nuestras preguntas en sus manos, pero no siempre tenemos la disponibilidad o disposición de escuchar lo que Dios tiene que decirnos, de poder también escuchar lo que Dios tiene que preguntarnos o preguntarnos qué es lo que Dios está sintiendo. Pues a Dios nadie le vio jamás, dice la Biblia. Dios es un Dios eterno, es un Dios que obviamente habita no en templos hechos de manos humanas, pero de alguna forma Dios se dio a conocer a través de Cristo Jesús. Y vale la pena que nosotros en esta tarde, cuando hablamos de los tiempos difíciles, de las crisis, de las dificultades, podamos observar
que esto no fue ajeno en el caso de Jesús, que las situaciones difíciles y las situaciones de decepción no fueron un componente muy esporádico, sino más bien frecuente en la vida de Jesús. Yo les voy a invitar a que tomemos la Biblia para que la justifiquemos la traída, como siempre digo, y vamos a ir al Evangelio de Marcos. Vamos a centrarnos en Marcos, pero vamos a tener en cuenta que los evangelios son complementarios, o sea, cada uno de los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que hicieron fue una narrativa de lo que ellos experimentaron y vivieron juntamente con Jesús. Cada uno obviamente hizo un realce particular, dependiendo de a quién escribían cada uno de los evangelios. Usted sabe que los autores fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero los destinatarios fueron griegos, romanos, hebreos y en general. Juan es el que escribe más general, pero los otros intencionalmente escribieron para personas hebreas, otros escribieron para personas romanas, unos más escribieron precisamente para los griegos, así que de alguna forma ellos enfocaban la atención en lo que más les llamaba a ellos, más les inquietó. Así que vamos a usar el Evangelio de Marcos, pero vamos a complementarlo con otros evangelios. Y le voy a invitar a que vayamos a Marcos capítulo 14. Comencemos en una etapa final en la vida de Jesús. No vamos a hablar de todo el ministerio de 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos, aunque podíamos remitirnos aún hasta su infancia. Hay pasajes que hablan de los momentos iniciales de Jesús. Nos vamos a referir de pronto a las dos últimas semanas en la vida de Jesús. Estamos hablando de un corto periodo de tiempo y vamos a ver cómo en ese corto periodo de tiempo, en ese corto periodo de 2 semanas, sucedieron muchas cosas que pudieron efectivamente afectar a Jesús. Y vamos a ver cuál fue el impacto que causó en él y cuál fue la respuesta que él tuvo para ello. Comencemos en el capítulo 14. Usted va a ir conmigo acompañándome en esta revisión rápida de algunos acontecimientos. En el 14, en el versículo 3, comienza uno de los pasajes muy conocidos, que es cuando Jesús está visitando a un hombre que había sido posiblemente un leproso curado y que en agradecimiento había hecho una celebración en su casa. ¿Recuerdan la comida que hizo Simón el leproso, ex leproso seguramente, porque si no, no estaría conviviendo con la comunidad, estaba comiendo allí porque seguramente había sido curado? Él hizo una celebración, una fiesta, una comida especial, cuyo invitado y anfitrión principal era Jesús. Y efectivamente allí estaba Jesús cuando entró la famosa mujer aquella con el perfume de alabastro de 300 denarios, un perfume muy costoso por lo puro que era, y empezó a ungir a Jesús desde sus pies, ¿recuerdan? Y que con sus cabellos igualmente lo secaba. Ese pasaje es ese que está allí en el Evangelio de Marcos en el capítulo 13. Pero voy a pedirle que vayamos al versículo 8. Marcos 14, el versículo 8 dice: Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, 2 semanas antes. Y obviamente estamos en unos procesos de celebración. Jesús está en un proceso de celebración. Hay una festividad fruto de un hombre que ha sido restaurado milagrosamente de la lepra y que está obviamente agradecido. Y allí están ellos alegres, pero esta mujer con su acción permite que Jesús empiece a dejar conocer lo que hay en su interior. Muchas veces usted se encuentra en una actividad social, de pronto esa actividad social es de celebración, usted de alguna manera participa, la gente le ve, pero nadie conoce qué hay en su corazón. A lo mejor el lunes siguiente usted tendrá una operación, una cirugía, o de pronto usted tendrá que cancelar un dinero que debe y no tiene los recursos suficientes, o a lo mejor usted tiene un problema familiar, pero eso nadie lo ve. La gente ve que usted está allí y que participa y que celebra y que se ríe y que come, pero la gente no está viendo lo que hay en el corazón. En este momento Jesús permite que algo de lo que hay en su corazón sale. Y ya Jesús estaba empezando a pensar en sus últimos momentos y habla de esta unción que era una preparación para su sepultura. 2 semanas después se cumplía efectivamente lo que él estaba diciendo aquí. En 2 semanas estaría enterrado y efectivamente no hubo tiempo, conoce la historia, que no hubo tiempo para que a Jesús lo ungieran como era el ritual para un muerto antes de sepultarlo. A Jesús lo envolvieron rápidamente en una sábana, siendo ya tarde del día viernes, comenzando el día de reposo, y lo metieron rápidamente al sepulcro donado por José de Arimatea. No hubo tiempo para hacer todo el proceso de embalsamar. Pero aquí Jesús está hablando de su sepultura. Si usted estuviese hoy
y supiese que en 2 semanas se va a morir y que eso es inevitable, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Qué pensaría? ¿Qué estaría haciendo? ¿Estaría de pronto sentado aquí, sentada aquí? Y aparentemente como que Jesús, sabiéndolo, no le importaba mucho porque estaba en una celebración. Y seguramente estaba alegrándose con la gente y compartiendo muchas de las experiencias que se estaban viviendo. Pero dentro de su corazón había esto, que en 2 semanas estaría siendo enterrado. Y no le vemos desesperación, o no le vemos queriendo aislarse de la situación, o no buscando una alternativa para que de pronto no se tuviese que cumplir la profecía de su muerte. Pero no, lo vemos en una situación normal. Jesús está asumiendo situaciones difíciles, pero las asume dentro del contexto de lo que hay que vivir cada día. Cada día tiene su propio afán. ¿Está bien? Adelantémonos un poquito más. Viene entonces cuando Judas decide entregar a Jesús. Y en esto de pronto voy a tener una lectura aquí rápida del Evangelio de Juan, complementando lo que está diciendo Marcos. En Juan dice que Jesús, cuando ya se empezó a reunir al final del tiempo con sus discípulos para estar con ellos, Jesús les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esto sucedió en ese interlapso entre la unción en Betania, en la última cena de Jesús, que no nos la narra necesariamente Marcos, pero la podemos complementar con Juan. Y es que en alguna oportunidad de ese momento Jesús habló del grano de trigo que debía caer a tierra y morir. De pronto, como sucedió con muchas cosas que Jesús expresó en su momento, los discípulos no alcanzaban a captar de qué se trataba. A lo mejor ellos pensaron, como muchas veces lo hizo Jesús, que estaba usando una situación de alegoría para dar una lección espiritual. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que efectivamente, así como el grano de trigo tiene que ser enterrado y literalmente quedar sepultado y morir, para que luego pueda surgir de él la planta que dará mucho fruto y muchos se beneficiarán de ello, él estaba hablando también de su propia muerte, de su sepultura, pero también de la resurrección. Jesús sabía lo que venía. Jesús sabía todo lo que había de acontecer. Y vuelvo a hacer preguntas, ¿no? Estamos hablando de las preguntas que Jesús podría hacer. Y es, si conociéramos que en estas 2 semanas de las que estamos hablando, usted se va a morir, y conociera al detalle cada situación, ¿cómo reaccionaría usted? ¿Qué haría? ¿Qué aprovecharía? ¿Cómo sacaría usted lección de todo eso? Jesús estaba diciendo a sus discípulos para que cuando sucedieran las cosas, ellos supieran que Él ya se los había advertido y qué lecciones había a través de ello. Es una de las cosas que me gustaría que usted intencionalmente en los evangelios leyera. Que muchas veces cuando Jesús hablaba siempre decía: esto se lo digo para que sepan cuando sucedan las cosas que yo se los había advertido. Bueno, Jesús estaba hablando del grano de trigo que tendría que caer, morir para poder llevar fruto. Usted y yo somos parte de ese resultado. Ese mucho fruto del que habla, esos muchos beneficiados de la muerte y la resurrección de Jesús somos nosotros. Y así como nosotros, millones y millones de personas. Pero era necesario que Él, como el grano de trigo, fuese enterrado para que luego de Él germinara la vida que hoy disfrutamos. Muy bien, Judas entonces va y lo entrega, lo vende por lo menos 30 monedas de plata. Y Jesús comienza la última noche antes de la muerte. Ya estamos no hablando de las 2 últimas semanas, estamos empezando a hablar de la última noche. La última noche usted sabe que se celebró la última cena, fue la última comida, que coincidió, dentro de esas cosas coincidió con que era la celebración de la Pascua. Todo esto tiene obviamente su significado. Era la preparación del sacrificio por el perdón de los pecados, era un cordero que se mataba, se comía parte de él, un cordero luego al otro día iba a ser sacrificado para el perdón de los pecados. Era toda una ceremonia que los judíos celebraban de forma permanente. Había sido instituido como una ceremonia perpetua, tenía que celebrarse cada año así. Pero coincidió que ese día en que se celebraba la Pascua era el día de la última cena. Y efectivamente el cordero que iba a ser sacrificado al día siguiente estaba siendo preparado. Aquí Jesús, en el Evangelio también voy a leer algo que dijo Juan, dice: hasta ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Y si yo fuere levantado de la tierra,
atraeré a mí mismo a muchos, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Estamos hablando de complementario a esta situación. Juan está diciendo que Jesús expresó que era necesario llegar a esa hora. Recuerde, estamos a 24 horas de la muerte, estamos a 24 horas. Ya han pasado los 13 días anteriores. Y Jesús, cuando enfrenta la muerte, cuando enfrenta esta situación difícil, Él la tiene clara. Dice, yo he llegado para esta hora. No para salir corriendo, no para evitarla. He llegado a esta hora, tengo que asumir lo que me corresponde. Algo de lo que he estado hablando y con algunos compartiendo es que Dios hace una parte, pero también hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y cuando llega ese momento de asumir, tenemos que actuar, tenemos que obrar como Él esperaría que lo hiciéramos. Por ejemplo, esta mañana con los varones estuvimos estudiando la multiplicación de los panes y los peces. Y recuerda que fue un momento también difícil en Jesús, comenzando el ministerio, cuando Juan el Bautista fue decapitado. Y dice que Jesús quiso retirarse a un lugar solo, pues obviamente dolido en su corazón por la muerte de su familiar primero, de su precursor y fuera de eso, su hermano en Cristo, ¿cierto? Juan compartía la fe. Y entonces Jesús se quiere retirar, pero la gente lo rodea, la gente va y lo busca donde está, no le dejan hacer el proceso del duelo que está viviendo, y Jesús tiene que asumirlo. Él no puede decirle a la gente, mire, tengo licencia, estoy en incapacidad, 4 días por lo menos, deme 7 días para recomponerme, no, Él tiene que asumir, y en ese momento en que la gente está ahí, la Biblia dice que Él vuelve a enfocarse en el propósito. ¿Cuál era el propósito que venía Él a marcar? A sanar, a liberar, a restaurar, a salvar. Y si usted lee la multiplicación de los panes, se dio fue en eso, que la gente traía a sus enfermos y los enfermos todos eran sanados, un momento de celebración. Pero luego, cuando ya va declinando el día, dice que los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, bueno Señor, yo creo que todo ha estado muy bien, muchos enfermos sanos, mucha gente contenta, más de 5,000 personas, usted sabe que se contabilizó hombres 5,000, más mujeres, más niños, o sea que era mucha gente, y los discípulos dijeron, ya para qué más, despidamos este día, cerremos hasta aquí, ya has hecho lo que tenías que hacer, claro, señales, milagros, prodigios, pero Jesús hizo algo que ellos no esperaban. Jesús les dijo, darles vosotros de comer. E inmediatamente comenzaron todas las razones y las excusas. ¿Cuáles fueron? Ya es de noche, la hora ya es pasada, es mucha gente, tenemos muy poco. Todas las justificaciones que uno pueda esbozar, ellos lo esbozaron. Y aquí es algo que planteamos, Dios hace una parte, pero a veces Dios se para y dice, bueno, yo ya hice lo mío, ahora hagan ustedes lo suyo. Y cuando nos toca asumir, porque Él dijo, denles de comer, inmediatamente nosotros empezamos a buscar todas las razones posibles para no hacerlo. Nosotros nos enfocamos en las cosas que no son, en las difíciles, en las imposibles, pero no buscamos las oportunidades. ¿Qué hay? ¿Qué podemos hacer con lo que hay? Y estamos viendo a Jesús en situaciones así con sus discípulos, sabiendo que su alma está angustiada, y dice Él claramente que sería levantado y que la gente pondría su visión en Él. Está hablando de la crucifixión. ¿Sabía Jesús exactamente cómo iba a ser su muerte? Nosotros a veces creemos que eso se fue dando y Jesús fue diciendo, bueno, toca así, no hay de otra manera. No, Él sabía desde el principio, iba a ser levantado. Estaba escrito en el Antiguo Testamento cuando Moisés en el desierto había puesto una serpiente de bronce, la había levantado en un asta para que cuando el pueblo fuera picado de serpientes ardientes o venenosas, miraran y fueran curados milagrosamente. Eso era una señal de lo que Jesús iba a ser levantado en la cruz. Y aquí lo vemos, Jesús siempre asumía lo que tenía que hacer. Él sabía que el Padre había hecho lo suyo, ahora le correspondía a Él hacer lo que a Él le tocaba. Dios ha hecho mucho por usted y por mí. Y hay momentos en que tenemos que asumir, y a nosotros, ¿qué nos corresponde hacer? Porque a veces la vida del cristiano se ha dado en, bueno, Dios lo hace todo, ¿no? Dios es todopoderoso, Dios es misericordioso, su gran amor, Dios ha prometido que nunca nos faltaría nada, así que Dios lo hará todo. Bueno, hay veces que el Señor se cruza de brazos y dice, y ustedes denle de comer, o ustedes hagan, o ustedes resuelvan, o ustedes avancen, ustedes, y uno se queda ahí como, espere, esto no lo tenía preparado, esto no lo tenía pensado, y no, hay que asumirlo. Y Jesús está asumiendo, para esta hora he llegado, y le voy a decir al Padre que me saque de aquí, es para esta hora, y como está profetizado, voy a ser levantado. Eso lo tenía Jesús claro, y estamos hablando a 24 horas. Capítulo número 14 de Marcos, versículo 18. Cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo,
De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Otro episodio ahí particular. Comiendo con un traidor. Comiendo con una persona que ya había hecho un plan para vender a Jesús. Los sacerdotes y los fariseos de esa época habían planeado hacerlo, prender a Jesús y luego enjuiciarlo y mandarlo a la cruz, pero después de la celebración de la Pascua, no antes, porque desafortunadamente la celebración de Pascua recogía mucha gente de todas partes de Israel, así que eso se podía volver un problema teniendo tanta gente en Jerusalén. Ellos prefirieron más bien dejar que la Pascua pasara, pero Judas de alguna manera fue y dijo, mire, yo le ofrezco a Jesús, ¿cuánto pagan? 30 monedas de plata, ¿recuerdan? Y en ese episodio Jesús está sentado a la mesa todavía con Judas. Y Judas está comiendo con todos los demás. Y hasta ahora Jesús no le ha hecho ningún desplante, pero pronuncia algo que en su corazón había. Entre los que están presentes hay uno que me va a traicionar. Pues eso usted sabe que ahí causó cierto revuelo, ¿no? Y al final de cuentas, ¿en qué se enfocaron ellos? No en quién lo iba a traicionar, sino en quién iba a quedar como jefe. Porque ahí está la lección de la autoridad, del servicio, ¿recuerdan? Ellos no se enfocaron en quién iba a cometer tal acto de vileza, de traicionar a Jesús, de entregar a Jesús, sino al que al final empezaron a decir, bueno, y si entregan a Jesús y lo matan, ¿quién va a quedar primero? Se enfocaron más en ellos que en lo que Jesús había acabado de decir. Eso es como cuando usted habla de algunas de sus necesidades y problemas y la gente cambia el tema para no enfocarse en él. ¿Cómo se siente usted? Pues bueno, Jesús lo asumió. En el versículo 24 de ese capítulo dice, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada. Aprovechó, ¿no? No necesariamente estaban tomando sangre. Algunos dicen que los cristianos eran medio caníbales, porque estas expresiones de Jesús, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, decían eso como que los cristianos son caníbales. No, esos tienen unos ritos raros. No, es que Jesús estaba aprovechando en ese momento la copa de vino que normalmente en la celebración de la Pascua se tomaba y aluciendo al proceso que se da para que la copa de vino esté llena de vino, que es el triturar la uva, el ser molida, y que finalmente estamos gustando del fruto de ese trabajo. Él decía, esta es mi sangre. Así voy a ser triturado y esa sangre no será simplemente para un deleite temporal juntamente con una comida, sino que mi sangre es para el perdón de los pecados. Y está diciendo Jesús acerca de cómo hoy su sangre iba a ser derramada. Vuelvo a lo mismo, Jesús tiene claro todo lo que viene. Él sabe todas las cosas que van a acontecer y mire con qué entereza lo asume. No estamos diciendo que Jesús está rasgando las vestiduras y quejándose y lamentándose, simplemente está compartiendo para que cuando sucedan las cosas, los discípulos sepan que nada fue casual. Todo estaba predeterminado por Dios para el cumplimiento de la salvación y Jesús lo está asumiendo. Voy un poco más rápido al capítulo 14, versículo 27. Entonces les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. ¿Sí o no? ¿Sucedió o no? Claro, igual, textualmente. Los discípulos ahí diciendo, Señor, nosotros no te vamos a traicionar, puede que uno salga falseto, pero todos los demás estaremos contigo hasta la muerte. Pedro alzó su voz más que los demás y dijo, yo contigo hasta donde sea necesario llegar. Y Jesús les advirtió diciéndoles, miren, no discutamos sobre este tema. Apenas a mí me apresen, todos ustedes se van a perder. Porque una vez que hieran al pastor, todas las ovejas se dispersan, dijo. Jesús sabía que iba a quedar ¿cómo? Solo. Que los que en ese momento decían que iban a ser capaces de, en el momento ya de la prueba final, iban a dejarlo solo. O sea, son situaciones que en el corazón de Jesús están. Y mire que estamos hablando apenas de 2 semanas y estamos hablando en estos últimos acontecimientos, la noche anterior, cuántas cosas había en su interior. Pero usted nunca ve a Jesús quejándose por eso, ni lamentándose por eso. Jesús está asumiendo valientemente, asumiendo el propósito de Dios en su vida. A veces los cristianos tenemos más queja que alabanza, tenemos más reclamos que gratitud, tenemos más reproches que aceptación. Y no estamos viviendo tantas cosas como estaba viviendo Jesús. Una que otra que nos sucede cuando se nos desordena, se nos desorganiza, se nos sale de control la situación que nosotros manejamos y ya nos sentimos que el mundo se acabó. Jesús está viéndolo todo, nos permite conocer lo que hay en su corazón sin ningún tipo de reclamo o
reproche. Capítulo 14, voy al versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso ya sucedió cuando termina la comida, van al huerto de Getsemaní, y es un lugar donde normalmente los discípulos siempre se reúnen con Jesús a orar. Judas conocía el lugar, o sea que era un lugar que frecuentemente iban a buscar para orar. Y allí está Jesús orando, y sus discípulos, obviamente por la comida, por el cansancio del trabajo, están fundidos mientras Él está orando. Pero antes de irse a orar, le dice a sus discípulos: mi alma está muy angustiada hasta la muerte. Así se sentía. Y vuelvo a decir, nosotros a veces leemos los pasajes y dice: pero esto era Jesús, ¿no? Jesús no tiene problema, no importa qué siente, Jesús es Jesús. Jesús es hecho hombre, como nosotros, para podernos entender. Angustiada hasta la muerte, está próximo a morir, pero su angustia es tal que casi que anticipa a la crucifixión con un infarto o de pronto con un colapso. Está angustiado hasta la muerte y se lo comenta a sus más cercanos discípulos, a 3 de ellos. Muy bien, en el mismo capítulo, en el versículo 41, vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. La hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Aún antes de que llegaran al huerto, Jesús ya sabía que Judas venía con los que lo iban a apresar. Todo Él lo tiene ya previsto, todo está sucediendo tal como Él lo está viendo. Pero en ningún momento vemos a un Jesús descompuesto. No vemos a un Jesús lamentándose, no vemos a un Jesús tratando de buscar una alternativa de salirse del problema. Vemos a un Jesús afrontando las cosas como las cosas son. El cristianismo a veces se nos ha quedado a nosotros diciendo: no, tranquilo, que Dios lo libra, Dios lo salva, y esperamos cosas que milagrosa e instantáneamente sucedan. ¿Y qué pasa cuando Dios permite que una situación se prolongue más del tiempo que tenemos calculado? ¿Y qué pasa cuando un dolor es más del tiempo que tenemos para sobrellevar? ¿Qué pasa con una situación de pérdida cuando la recuperación no es en el tiempo que nosotros queríamos? ¿Qué pasa cuando? A veces uno al principio está bien firme como Jesús: no importa, esto forma parte del plan de Dios, esto forma parte del proceso que Él tiene en mi vida. Pero cuando eso se va prolongando y se va prolongando, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? Empezamos a descomponernos, empezamos a lamentarnos, empezamos a buscar que como que, cuando hablábamos de Pablo, como que Dios se equivocó, ¿no? ¿Cómo me va a dirigir a Filipo para meterme a una cárcel, para que me den varas, para que esté a las 12 de la noche ensangrentado en mi espalda y cantando? Pues Dios tiene propósitos. Yo esto quisiera compartirlo porque sé que estamos atravesando épocas difíciles, tiempos difíciles, no tan difíciles como otros. ¿No han visto la romería de gente de Venezuela hacia Perú, hacia Chile? Eso es increíble. Como Jesús dijo: ustedes no han pasado todo lo que yo he pasado, nosotros no hemos pasado lo que están pasando otros. Y eso lo vemos y obviamente nos duele, pero muchas veces decimos: bueno, es la suerte de un país, es la suerte de estas personas, es su problema a la larga, no es mi problema. Pero ¿qué tal que pasara una situación de esas en nuestro país? ¿Qué tal que usted, todo lo que hoy tiene como seguridad, como garantía, de aquí a mañana todo eso se perdiera? Y le tocase a usted dejarlo todo. ¿Qué lleva esa gente en el camino, caminando por las carreteras de Colombia hacia esos países? ¿Qué lleva? Lo básico. ¿Y eso? Bueno, ¿cómo reaccionamos a esas cosas? ¿Cómo asumimos esas cosas? La comodidad, el bienestar, la quietud, el momento plácido, no queremos perderlo. Pero la vida cristiana involucra momentos difíciles, dolorosos, que hay que saber asumir. Con los más jóvenes yo pues a veces me siento, y como han sido tan beneficiados los jóvenes nuestros con familias que de alguna manera han tenido recursos, oportunidades que les han dado una y otra vez a opciones de vida. A veces nuestros jóvenes son tan débiles, tan frágiles, lo han tenido todo tan fácil que si viniese algo difícil para ellos, ¿cómo lo sobrellevarían, no? ¿Cómo lo manejarían? Nosotros les hemos protegido tanto, les hemos guardado tanto, que a veces hay que sentarse y decirle: mire, tiene que aprender a ser un poquito más duro. Porque en el mundo no todo es tan fácil como lo fue en la familia. Porque en el mundo no todo el mundo va a estar corriendo a suplirle la necesidad como lo hicieron sus papás. Usted tiene que volverse un poquito más duro, más dura.
Porque a veces ante cualquier cosa ya nos lamentamos, lloramos, empezamos a derretirnos. No, hay que ser un poco más duro ante la vida. No quiero decir que se endurezca el corazón, sino con la capacidad firme, férrea en la voluntad de asumir lo que viene y de asumirlo con la plena convicción de que todo forma parte de un propósito que Dios al final cumple. ¿Sabe cuál fue la canción que escuchó este hombre que se iba a suicidar desde el puente después de la muerte de su papá, de su esposa, pocas semanas de haberse casado? Imagínese una canción que le elevara a usted nuevamente el ánimo, que le sacara a usted de una depresión como la que él vivía. Cada uno tiene una canción, ¿cierto? Hay canciones que uno la recuerda y dice, esa canción siempre que la recuerdo me ayuda, me pega tan duro que me levanta a veces de donde me he quedado postrado. Al final Dios tiene un propósito, al final Dios cumplirá su voluntad de nosotros. Esa canción de este hombre fue que a veces es difícil creer con la mente, que hay que creer con el corazón. Hay dificultad para entender muchas veces, pero cuando la fe nace desde aquí, del corazón, cuando hablamos del corazón hablamos de lo profundo de nosotros, no de la razón, no del argumento intelectual, porque muchas veces nos quedamos en eso. Sabemos qué es la fe, sabemos lo que Dios pide acerca de la fe, sabemos muchos versículos que tienen que ver con la fe, pero cuando llega el momento, lo que sale de aquí no es fe. Lo que sale de aquí es queja, lo que sale de aquí es reproche, lo que sale de aquí es justificación. No, es la fe. Y dice que esa canción a él lo golpeó mucho. A veces es duro, es difícil creer, pero creo con el corazón, más que con la razón. Bueno, Jesús lo está asumiendo todo. ¿Y por qué lo asume así? No con la razón, porque si fuera por la razón, Pilato más adelante le dice, mira, si tú me das una respuesta que justifique el que tú eres inocente, yo te libero, porque yo tengo la potestad de liberarte. Y cuando Jesús le responde, mire, si yo quisiera ser libre, le pediría a mi Padre y me enviaría legiones de ángeles que me sacaran de aquí sin ningún problema. Así que yo no estoy buscando salirme de esta situación. Lea esa partecita de Pilato que es bien particular. 3 veces Pilato fue ante Jesús a tratarlo de hacer caer en cuenta a Jesús, hacerlo razonar de que se declarara de alguna manera culpable y que unos azotes y lo dejarían libre. Pero Jesús estaba asumiendo lo que le correspondía. Estaba haciendo lo que tenía que hacer. Eso no fue casual, eso no fue una circunstancia que se escapó del propósito de Dios, formaba parte de él y lo asume. Bueno, voy a seguir más adelante porque hoy son Olimpiadas. Capítulo número 14, versículo 55. Los principales sacerdotes y todo el concilio, ¿sí estamos ahí? Buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Se parece en la revista Semana de estas últimas semanas. El cartel de los testigos, ¿no? Tratar de poner testigos falsos de acuerdo, qué difícil es. Siempre hay un cabo suelto por alguna parte. Y estamos hablando de que ya había sido tomado preso, había sido llevado a la casa del sumo sacerdote. Y ellos estaban planeando qué argumentos podían dar para llevarle finalmente al gobernador, a Pilato, y decirle, mire, este hombre merece la muerte, pero no encontraban algún argumento. ¿Cuántas veces la vida es injusta? Porque finalmente lo hicieron, finalmente llevaron a Jesús ante Pilato, y finalmente Pilato tuvo que dar la sentencia de muerte. Pero si usted mira, lo que nos dice la historia es que ni siquiera los falsos testigos estaban de acuerdo en lo que tenían que decir. No había algo real que pudiésemos decir se usó y se usó con la verdad, y mucho menos un juicio celebrado posiblemente entre las 2 de la mañana y las 6 de la mañana. Eso ni nuestro Congreso trabaja horas extras a esa hora. A esa hora fue que juzgaron estos hombres a Jesús. Porque tenían que hacerlo rapidito, en la mañana muy temprano lo llevaron de una vez a donde Pilato y ahí fue que hubo la sentencia. A las 9 de la mañana ya estaba Jesús camino al Calvario y finalmente a las 3 de la tarde muere. Todo eso fue muy rápido y todo fue dentro de una injusticia muy grande. Pero dice en el versículo 68 de ese capítulo, mas él negó diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices.
Y en el 71 vuelve a decir, y entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre, ¿de quién habláis? ¿De quién estamos hablando ahora? Pedro. Bueno, al menos Pedro y otro, parece que era Juan el otro que iba con él, que conocían de alguna manera al sumo sacerdote, les permitieron entrar hasta el patio, y allí estaba Pedro muy cerca de Jesús viendo todo lo que estaba sucediendo, y él de alguna forma, a ver qué podía hacer, hasta que fue confrontado él mismo directamente. Tú eres uno de ellos. Aún tu manera de hablar te delata, eres Galileo como lo era Jesús. Inmediatamente dice cosas muy, muy fuertes. A veces nosotros leemos, pero no entendemos la fortaleza de las palabras. Él negó. Bueno, ¿cuántas veces nosotros no negamos una situación real? No, eso no. Yo nunca dije eso. Eso nunca pasó. Yo nunca tomé, yo nunca. Bueno, negar. Pero ¿sabe qué dice después? Maldijo y juró que no lo conocía. Maldijo y juró. Y sabe que lo triste es, uno de los evangelistas dice, y cuando negó y sonó el canto del gallo, Jesús miró a Pedro y Pedro miró a Jesús. Esa es la parte más dura, más difícil, yo creo, en la vida de Pedro en ese momento. Cuando la mirada de Jesús se cruzan con la de él. Él está ahí en el patio, está viendo todo lo que está sucediendo a distancia, y lo juzgan a él, lo enjuician a él, inmediatamente él sale a revirar y jura y maldice, y Jesús se voltea a mirarlo en ese momento, cuando está cantando el gallo. Y yo siempre me pregunto, ¿no? ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Fuego saldría, ¿no? A consumirlo. O diciéndole, faltón. Me imagino a Jesús mirando a Pedro y diciéndole, yo se lo he advertido, pero recuerde lo que le dije, Satanás me ha pedido para tentarle, para zarandearle, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Cuando regreses, confirma a tus hermanos. Eso seguramente fueron las palabras que nuevamente recordó Pedro. Él me lo había advertido, pero me dijo que, claro, eso no impidió que llorara amargamente. En el capítulo 15, del camino desde donde estaba la casa del sumo sacerdote hasta donde estaban los gobernantes de la ciudad, lo llevaron atado y le entregaron a Pilato. Le llevaron atado. ¿A quién ata uno para llevarlo? ¿A quién esposa uno? A un delincuente, a un reo. Este apenas es acusado, pero todavía no es un reo, no es una persona juzgada, pero le llevan atado. Y me imagino que se dieron saña con él, atándole de tal forma que, como si fuera peligroso, él mismo se lo dijo, mire, ¿cuántas veces yo no vine a Jerusalén? ¿Cuántas veces no he estado en las fiestas con toda la gente? ¿Y por qué nunca me echaron la mano cuando estaba por ahí? ¿Por qué tienen que venirlo a hacer de noche? ¿Y por qué tienen que hacerlo de esta manera? ¿Ustedes creen que yo estoy para salir corriendo? ¿Que me tienen que atar? Pero así lo mostraron. ¿Se ha visto cuando en el aeropuerto cae alguna de las mulas que llevan droga? Y que obviamente tienen que salir esposados en el tránsito que corresponde hasta el parqueadero para recogerlo allí un carro y llevárselo a la estación. Normalmente, ¿qué llevan encima las esposas? Su saco. Que nadie se dé cuenta que estoy detenido. Sufrimiento, dolor, pena, vergüenza, cuántas cosas. Voy a ir rápido al capítulo número 15, versículo número 17. Le vistieron de púrpura, poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve rey de los judíos, le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían, puestos de rodillas le hacían reverencias, después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificar. Todo ese proceso. Estamos hablando de situaciones difíciles, complejas y que se van agudizando. Bueno, tiempo nos faltaría, como dijo Jesús, para contar todas las cosas que aquí están descritas. Pero quiero llegar al final del tiempo. Lo más duro de pronto, lo más difícil que pudo afrontar Jesús está en el capítulo 15, en el versículo 34, en esta narrativa de Marcos. El versículo 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esa fue de pronto ya el extremo máximo. Siempre yo he dicho que cuando hemos comentado, aún en Semana Santa hemos hablado de este pasaje, este fue el momento teológico más difícil
que podamos nosotros afrontar. Este fue el momento, teológicamente hablando, más difícil, porque el hijo está reclamando al padre que lo está dejando solo. Pero por la teología que nosotros manejamos según la Biblia, Dios es uno solo en tres personas diferentes. Así que literalmente, si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, difícilmente podría Jesús hablar de que le deja solo. Siempre estaría con el Padre y con el Espíritu Santo, pero la expresión de Jesús es ¿por qué me has abandonado? Y es una expresión que obviamente refleja lo que está en su corazón. Ha habido traición, ha habido injusticia, ha habido escarnio, ha sido burlado, ha sido golpeado, ha sido de todo, y eso es difícil, pero lo más difícil es sentir que Dios aún le da la espalda. Eso es lo más difícil en la vida. No sé si usted lo haya vivido en algún momento que usted dijo, no, es que Dios me dio la espalda. Eso es lo que está diciendo Jesús, me estás dando la espalda, Dios. Estoy haciendo todo lo que tú me dices que debo hacer, he llegado hasta el punto final de mi muerte y tú me estás dando la espalda. Y literalmente está siendo así. Porque Dios tiene que hacer un paso atrás y dejar que su hijo asuma solo el sacrificio. Ya el padre no puede hacer nada más por su hijo. Es el hijo el que tiene que, como oveja que fue llevada al matadero, tiene que ofrecer el sacrificio él solo. Y tiene que dejarlo. Dios no puede intervenir ahí. Y literalmente se siente abandonado de Dios. Bueno, vuelvo a insistir que es de las preguntas teológicas más difíciles de contestar. ¿Cómo siendo uno solo, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cómo Jesús puede hablar de el abandono de Dios? Pero se sintió así y literalmente el Padre tiene que dejarlo para que asuma el pecado. Porque Dios es santo y no puede tener ninguna relación ni con el pecado ni con el pecador mientras lleve su pecado. Ese es el extremo de todas las cosas. Y podríamos decir, ¿a qué hora fue que Jesús expresó eso? ¿La hora? Novena. ¿Qué hora era? Las 3 de la tarde. Y usted sabe que a esa hora fue que Jesús falleció. Entonces, si nosotros cerráramos la historia aquí en este versículo, cerráramos la historia de todo este dolor acumulado en el corazón de Jesús, que no se puso a quejarse, sino que compartía de una manera natural con sus más allegados, con nosotros a través de lo que los escritos de evangélicos nos dicen, llega un momento en que uno dice, si Jesús murió así, debió morir muy amargado. Si ese fue el final de su vida fue muy triste y doloroso. Su corazón estaba lleno de angustia y desesperanza. El Evangelio de Marcos termina ahí y después dice, y Jesús murió. Pero a Dios gracias tenemos a Lucas, que captó algo más de lo que sucedió antes de que Jesús muriera. En Lucas, capítulo 23, versículo 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Usted sabe que en ese sermón de las 7 palabras de Semana Santa, la 7ª palabra es esta. Parece que Marcos llegó hasta la 6ª, cuando Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero Lucas alcanzó a captar lo último que Jesús dijo antes de morir. ¿Y qué fue lo que dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mire cómo se cierra todo el ciclo. Todo este ciclo de dolor, de dificultad, de tantas cosas que se van acumulando en su interior, que de alguna manera Él tiene que saberlas manejar, todo termina cuando Él al Padre le entrega su espíritu. Y volvemos a lo que siempre la Biblia nos plantea a nosotros. La única manera posible de sobrellevar todo lo que tenemos que sobrellevar en la vida es cuando nos volvemos a Dios y le entregamos nuestra vida a Él. El Evangelio se trata de eso. La vida cristiana, el congregarnos como iglesia, el formar parte del gran cuerpo de Cristo universal, la iglesia en todas partes del mundo, implica esto. Es que cada uno de nosotros finalmente, para poder sobrellevar en la vida tantas cosas, hay que entregar el corazón al Señor. Y Jesús antes de morir le dice, Padre, en tus manos encomiendo, tú sabes cómo estoy, tú sabes todo lo que ha sucedido, todo lo que ha pasado, pongo mi vida en tus manos. Eso es lo único que a nosotros nos permite siempre levantarnos. Cuando podemos descargar todo en Él, cuando podemos entregar todo en Él, cuando no acumulamos nada de nosotros. Porque si así lo hiciéramos, la vida se volvería demasiado triste y amargada. Todos tenemos muchas razones para hacerlo. Todos tenemos muchas situaciones en el corazón, algunas conocidas, otras privadas y secretas,
Usted de pronto tenga cosas que solamente usted conoce y muchas de esas cosas muchas veces hasta nos dan vergüenza confesarlas, reconocerlas. Hay cosas de nuestro pasado que nosotros no quisiéramos ni mencionar para no volver a evocar dolores, ciclos no cerrados. Pero lo que Dios nos está mostrando, aún en el peor de los casos, en la peor situación que un hombre pudiese asumir, es que finalmente uno tiene que entregar su vida al Señor para poder vivir y morir con la plena certidumbre de que todo fue parte del propósito perfecto de Dios. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente. Eso es lo que nosotros mismos tenemos que empezar a vivir, que obviamente mi vida depende únicamente de mi relación con Dios y que yo no me puedo dar el lujo de acumular, sino de ir descargando y entregando a Él. Estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando de la oración, estamos hablando de la Biblia, y todo esto es lo que en la Biblia está representado. Que la vida cristiana es posible vivirla cuando comienza así, no dejando que el corazón se amargue, se aflija, no dejando que las reacciones emocionales dominen y controlen, sino finalmente entregando todo, diciéndole al Señor: mi vida está en tus manos, y podemos expirar en paz. Ahora, todo lo que viene de ahí en adelante, ¿no? Porque pues uno diría, bueno, murió, pero ¿y qué pasó? Todo lo que viene de ahí en adelante. No alcanza a morir Jesús y el velo del templo se rasga de arriba abajo. Hubo temblor y terremoto, muchos muertos resucitaron ese día. Y obviamente de ahí en adelante la historia continúa hasta nuestros días, y decir, usted y yo estamos aquí gracias a eso, a que Él pudo entregar su espíritu al Señor diciendo: lo que me mandaste a hacer, eso hice, y lo asumí con la valentía y entereza que se necesitaba y correspondía. Así yo lo invito, en este tiempo, estamos nosotros con unas ventajas que de pronto en el pasado no había. Tenemos una historia que nos dice cómo es Dios, una historia que efectivamente es de hechos, no de imaginaciones. Tenemos muchos personajes, entre ellos el más importante, Jesús, que nos muestra cómo es posible vivir y vivir triunfando en la vida. Y tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña todo el tiempo para ayudarnos a que eso se vuelva una experiencia, no solamente un conocimiento. Así que la vida de nosotros tiene que ser una vida que se levante. Yo le invito a que no se deje usted contaminar, contagiar de las situaciones que hoy día vemos, que hoy día escuchamos, que las posiciones que se están asumiendo. Sabe que nosotros debemos vivir por encima de eso, porque nosotros tenemos la plena seguridad y confianza en el Señor. Y sabemos que nuestras vidas no dependen de decisiones políticas, nuestras vidas no dependen de movimientos económicos en el mundo, nuestra vida no depende de situaciones naturales, nuestra vida única y exclusivamente depende de Dios. Cuando yo le puedo decir: en tus manos encomiendo mi vida, Señor. Así es que podemos vivir una vida de resurrección como Cristo lo hizo. Así que les invito, no nos extendemos más porque le tenemos que dar el tiempo a las Olimpiadas, pero quisiera que pensáramos en eso y que reflexionáramos en el Señor, en nuestras vidas, de cómo la estamos asumiendo. Oremos al Señor un momento y pidámosle a Él que nos permita vivir con la entereza, con la valentía, con la confianza, la gallardía que se necesita. Sé que para muchos de nosotros no es fácil, por temperamento. Para nosotros muchas veces no es fácil por historia, por lo que hemos venido acumulando. Para nosotros muchas veces no es fácil por las circunstancias presentes, por todas las cosas que se han dado. Pero no nos exime, jamás nos justifica, no nos exonera, porque la Biblia dice que Dios colocó en nosotros al Espíritu Santo. Y Él es el que nos capacita y nos levanta siempre, todos los días. Él fue enviado para eso, para cumplir esa gran misión de hacer que nosotros viviésemos la vida hasta el último día de nuestra existencia, con la plena certidumbre de un propósito que Dios tenía en ella. Ninguno de nosotros fue creado sin razón. Ninguno de nosotros fue un producto al azar de situaciones que se congruyeron para llegar a lo que somos. No, ninguno de nosotros nació así. Todos nacimos, y cuando fuimos formados se leyó una lista de cosas que debían estar en nosotros. Según el Salmo 139, se pasó un checklist de todo lo que en cada uno de nosotros tenía que haber para poder cumplir obviamente el propósito para el que íbamos a ser enviados. Cada uno de nosotros lo tiene. Lo que nuestros científicos, médicos nos hablan del ADN tiene que ver con eso, con todas las cosas sin que faltara ninguna de ellas
para cumplir un propósito. Eso es lo que estamos descubriendo cada día en los avances que Dios nos permite tener, en la capacidad creativa que Dios nos da de descubrir. Lo que estamos viendo es que Dios no se equivocó. Y muchas veces dentro de ese proceso hay cosas difíciles. Y tenemos que asumir el futuro, y el futuro a veces no se ve tan claro, tan preciso como quisiéramos tenerlo. Aún el que tenga suficiente, como algún día un hombre dijo viendo sus cosechas, dijo: alma mía, tienes mucho para mucho tiempo. Aún el que tiene mucho, tiene también preocupaciones, tiene también temores, angustias. Porque cuando no es por el recurso material, a veces son las relaciones. Las fallas, las faltas, las ofensas, las infidelidades, las injusticias. Así que no pensemos que es que mi vida, no, la vida de todos y cada uno de nosotros es similar. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo: si para mí ellos se fueron en contra mía, no esperen que con ustedes hagan menos que eso. Así que Jesús les advirtió a sus discípulos y de alguna manera los estaba preparando para ser firmes, fuertes. Que en ese primer embalse que vino, en ese primer empujón que hubo, ellos tropezaron, salieron corriendo, huyeron, pero luego los encontramos predicando firmemente hasta la muerte, como mártires que fueron. Dios quiere formarnos y prepararnos. Dios quiere que seamos personas que en el mundo difícil que vivimos podamos decir, aún a través de, aún en medio de, aprovechando las situaciones, podemos salir adelante. Porque tenemos a alguien a quien un día le dijimos: en tus manos encomiendo mi vida. Eso pudo haber sido mucho tiempo atrás o pudo haber sido más reciente, pero yo creo que toca hacerlo todos los días una vez más. Decirle al Señor en oración: en tus manos encomiendo mi vida, encomiendo cada asunto. Por eso la oración es tan importante, por eso la dirección del Espíritu Santo cuando oramos es importante, para encomendar todas esas cosas al Señor. No porque Él no las conozca, no porque Él no sepa. Así como Jesús sabía lo que venía, Dios el Padre sabe todo lo que en su vida y en mi vida viene. Como este hombre decía cuando hablaba de su experiencia de la muerte de su padre, y después se casa y piensa que todo va a ser felicidad, pero él mismo dice en su carta: y no sabía lo que vendría más adelante. ¿Pero usted cree que Dios no lo sabía? ¿Usted cree que a Dios se le escapó eso? No. Usted ni yo sabemos, pero Dios sabe, y como yo confío en Él, yo puedo estar seguro de que Él, sabiendo lo que viene, me prepara para ello. Así que acepte los retos, acepte los desafíos de Dios. No hagamos el juego a la queja, al lamento, al reproche, al resentimiento. No, levantémonos valientemente como somos, como hijos de Dios, esforzados y valientes, dijo. Bueno, así somos. A veces no nos la creemos, pero tenemos que levantarnos y decir: aquí estamos y aquí continuamos. No se rinda, no se dé por vencido o vencida. Aún el Señor no ha terminado su obra y Él concluye bien lo que bien comienza. Así que esperen el Señor. La canción que este hombre escuchó en su mente cuando Dios dice: Dios me habló, a veces es difícil creer. Cuando con la razón no nos da suficiente argumento y explicación, pero creo con el corazón. No entiendo todo lo que Dios hace o lo que Dios permite, no entiendo todo lo que sucede, no entiendo todo lo que ha sido o lo que no ha sido, pero una cosa sí sé, y es que Dios me ama con tal amor que no dejaría que nada me afectara o dañara, y si lo ha permitido es para bendecirme. Así que en el nombre de Jesús doy gracias a Dios por la vida que tengo. Doy gracias a Dios por los retos y desafíos que tengo. Doy gracias a Dios por cada nueva meta que Dios me da, por cada nuevo anhelo que Dios coloca en mi corazón. Doy gracias a Dios, no porque me crea capaz, ni porque tenga todo lo suficiente, sino porque creo que si es de Él, Él lo hará. Yo tengo que por fe dar los pasos. El justo por su fe vive. Discípulos, denle de comer, dijo Jesús. Y ellos, ¿con qué? ¿Cómo? Y después les tocó ir y repartir 12 cestas llenas de sobrados quedaron, como para que tuviesen suficiente evidencia de que es posible, solamente que hay que obedecer. Vayan y háganlo. Todo lo que Jesús hizo ese día fue levantar sus ojos al cielo, dice la Biblia,
bendijo, partió y dio. Esta mañana recordábamos eso y yo quisiera que usted lo tuviera claro. Levante sus ojos al cielo, bendiga, parta y comparta. La abundancia es para todos, la abundancia no es para uno. El salir de los problemas no es solamente el mío, el de mi familia, es que todos y cada uno de nosotros. Y cuando oramos, la iglesia que se pone en la brecha, cuando oramos, la iglesia despierta, cuando oramos, la iglesia guerrera, es que pensamos en todos y cada uno de nosotros. Y mis luchas, seguramente muy similares a las suyas, muchas veces mayores las suyas que las mías, y oro a Dios para que le dé la misma fortaleza y capacidad. Y sus retos y desafíos y los imposibles que encuentra en medio son muchas veces los que yo también me planteo, pero simplemente digo, Señor, si tú lo dices, tú lo haces. Yo simplemente tengo que obedecerte y actuar. Y Dios va abriendo camino en medio de las situaciones. No te des por vencido, no te rindas. Confía en el Señor y Él hará. Echas tus temores, tus miedos, tus aprensiones en el Señor. Cuánto nos limita. Razón tenía el escritor cuando dijo, el temor pone lazo, ata, limita. Cuando somos capaces de liberarnos del temor y tener confianza, nos liberamos para poder ver lo que Dios había preparado de antemano para nosotros. Señor, ayúdanos en este tiempo que estamos buscándote en oración, que estamos pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu, que estamos fundamentándonos en lo que tu palabra enseña. Ayúdanos para salir adelante, no solamente uno, sino que todos y cada uno de nosotros podamos caminar avanzando cada uno, animándonos y estimulándonos juntos para llegar hasta el final de la carrera y poder decir, al final se cumplió tu propósito, consumado es. Gracias te doy por todos y cada uno, por los enfermos, por los que están sin trabajo, por los que tienen compromisos que ven difícil poder cumplir en el tiempo. Señor, te doy gracias por los que tienen dificultades relacionales, por los que viven en situaciones personales. Gracias porque para todos y cada uno de nosotros, tú tienes respuestas. Tú tienes una solución, Señor. Gracias te doy y te bendigo. Te pido que nos dirijas en este tiempo. Gracias por esta tarde, este lugar, este tiempo que tenemos para con nuestros hijos, los pequeños. Para poder ver que de pequeños ellos están aprendiendo lo que desafortunadamente nos tomó tiempo a nosotros empezar a conocer y empezar a aprender. Gracias porque afirmas el corazón de ellos, porque ellos van a empezar desde muy jóvenes, Señor, muy pequeños, a entender que contigo las cosas pueden ser. No van a haber tantos imposibles, no van a haber tantos limitantes en sus vidas porque van a confiar. Ayúdanos en este tiempo a que cada una de estas disciplinas de la oración se afiancen en sus corazones. La oración, el ayuno, las vigilias, todos estos elementos de disciplina espiritual que en sus vidas sean naturales, para que cuando ellos crezcan tengan que asumir, tengan que vivir el propósito que tú les das, Señor, ellos puedan hacerlo con suficiencia, esa que viene de ti, Señor. Te damos gracias y te bendecimos por ellos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.